ejercicio, que produzca lo más que pueda, que se le pague alto, pero que produzca mucho para que el rendimiento alto no se detenga. No importa su psicología, no importa la resistencia de su biología, lo importante es que la oligarquía plutocrática gane y dé el espejismo de pagar más cuando más se trabaje, aun cuando quiebre. La historia de Colombia tiene muchas páginas que las nuevas generaciones desconocen. La formación del país nos ha llevado por sucesos de violencia que definieron el perfil regional desde la costa, el altiplano y los llanos. Canal 2, en Casanare Los Primeros, en su programación cultural toma como referencia el acontecimiento que partió en dos la historia política de nuestro país y pudo ser el origen de las guerras que abatieron los campos, cambiando la geopolítica del recién formado territorio. La fecha de la muerte del abogado Jorge Eliezer Gaitán cerró procesos y permitió el surgimiento de otros. En el campo y la llanura nacieron pueblos producto de estas migraciones contra la crueldad del enfrentamiento social. En Casanare son ejemplo estas poblaciones a lo largo del Piedemonte. De abril de 1948, el asesinato de Gaitán nos cambia como nación. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. La historia de Colombia perfectamente se puede dividir en dos, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el año 1948. Es importante por esto estar repasando cada capítulo de estos para que recordemos cuándo fue que a los colombianos nos dividieron en dos colores. Cómo se gestó la palabra de la tierra para quien la trabaja y cuándo empezó la idea de el poder por medio de las armas. Son cada capítulo, cada título que nos permitiría definir el temperamento que hemos venido adquiriendo durante tantos años los colombianos. Son estas imágenes que estamos viendo en este documental dedicado a Jorge Eliezer Gaitán, que nos recuerdan la violencia a la que hemos podido llegar los colombianos. Definitivamente la memoria colectiva tiene que estar siendo trabajada constantemente, ya sea en la universidad, en los colegios, y no terminar con el foro que se realiza desde el hogar. Acordémonos que la primera información que tenemos cuando niños es podernos sentar con el abuelo, poder compartir con los miembros de la familia, inclusive muchos de ellos vivieron los capítulos que estamos hablando del 9 de abril. Esta recordación tiene como gran significación provocar que estemos constantemente debatiendo el pasado de nuestro país, para que seguramente la frase que ustedes ya están pensando, no volver a repetir la historia, pues que sea real. El 9 de abril definitivamente marca para nosotros los colombianos una época donde llegamos a niveles de odio impensados. Todo ese pasado es el que en este momento se está debatiendo y que seguramente tendremos que llegar nosotros mismos, porque con ayuda del exterior es difícil. Este es un problema casero, como lo planteaba también Jorge Eliezer Gaitán en sus discursos, que los vamos a ver, donde los colombianos estamos llamados a definir nuestro destino. Los acontecimientos fueron rápidos en comparación a la capacidad de reacción de una justicia encajonada en los conflictos que recién sucedían en Europa. Aquí se vivían costumbres aún coloniales y el ingreso de clases campesinas a una economía incipientemente urbana. El gobierno de Mariano Ospina Pérez se afianzaba por estos meses en los señalamientos sobre el comunismo internacional. Con motivo de la muerte de Gaitán, el gobierno confirmó la detención de varios extranjeros vinculados a la creación de los actos de anarquía. Nunca reveló ante la prensa internacional acreditada en Bogotá para la 9ª Conferencia Panamericana los nombres de los individuos. El conservatismo había advertido el 15 de noviembre de 1947 la gestación de un plan subversivo para torpedear la cumbre interamericana. El periódico La Patria de Manizales destacó en sus noticias que Jorge Eliezer Gaitán había recibido dinero de la Unión Soviética para organizar actos de sabotaje contra la cita continental de mandatarios.
el fantasma del comunismo recorría los titulares de la prensa internacional. El Tiempo del 9 de abril de 1948 destacaba en sus páginas el descubrimiento de un plan subversivo comunista hallado en Brasil. Se hacían suposiciones criminales que variaban. Una de ellas promovía la conjetura según la cual el asesino de Gaitán, de nombre Juan Roa Sierra, fue visto en compañía de un alcalde de una población vecina a Bogotá. Todos difundían versiones. Las autoridades de la época sí pudieron comprobar que Juan Roa Sierra compró por 75 pesos un revólver. Lo más sorprendente es que debieron transcurrir varias décadas para que en 1982 se conociera sobre una investigación secreta realizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca del asesinato y en la que se evidenció la falta de pruebas sólidas para responsabilizar del hecho a los comunistas, fueran colombianos o extranjeros. En el libro Documentos de la Embajada, 10 años de la historia colombiana, según diplomáticos norteamericanos, 1945-1953, su autor, David Fernando Varela, sostiene que Washington no estuvo satisfecho con la tesis del complot comunista porque minimizaba la participación de los mismos gaitanistas y los estudiantes izquierdistas en los disturbios. Hasta ahora, lo único cierto es que a través de estos años de historia, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán es un secreto que Juan Roa Sierra, el autor material, se llevó a la tumba. La tragedia quedó grabada en la memoria de los colombianos de esa época con las fotografías desoladoras divulgadas por los diarios, centenares de muertos en las calles y plazas de Bogotá y otras ciudades. Así se expresaba Gaitán. Y en esta tarde me he encontrado con el caso singular de los enterradores convertidos en parteras de nacimiento electoral. Los enterradores no pueden tomar el papel de comadrona. Y tranquilamente, falladas todas esas cosas, con el único propósito de atajarle la voluntad al pueblo, se saca del propio magín, como cualquier prestidigitador saca del propio cubilete mágico el nombre moral e intelectualmente ilustre del doctor Eduardo Santos, que es el otro extremo de los cariños aparentes y de los odios profundos de estos dos antiguos jefes del Partido Liberal. Nos demuestra la historia cómo algunos términos fueron totalmente satanizados, como las ideas del Partido Comunista viniendo a apropiarse de una nación como la colombiana, y cómo todo esto aumentó la llamarada que hizo el desorden en nuestro país. Pues bueno, traer la historia de lo que pasó el 9 de abril, que es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, para nosotros es muy interesante, y poderles contar a ustedes por medios televisivos de ese capítulo que no debemos olvidar. Las generaciones, en este momento, si uno le pregunta a chicos de 20, de 18, no saben absolutamente de lo que ha pasado. Entonces estaremos contándoles a través de estos documentales no solamente capítulos de la historia que generaron violencia, sino también, como dicen, la buena onda que hemos generado los colombianos.
Es posible que la modernidad de las comunicaciones ayude en toda investigación que se quiera emprender. La propuesta de Canal 2 es invitar en el mes de abril a replantear estos sucesos, en los que participaron clases dirigentes y en los que un pueblo que se sintió burlado al ver a su caudillo asesinado, escribió el curso de la violencia en Colombia. Textos del escritor Raúl Amortegui Niño.